Buenas tardes, tutor y compañeros. Soy el estudiante Juan David Trego Pinchao, adscrito al programa de Ingeniería Electrónica. El día de hoy, en el curso de diferencial, tarea 3, tenemos este problema a resolver. Un campesino desea acercar un cultivo de papa cuya área es de 458 metros cuadrados en un terreno rectangular, luego dividirlo por la mitad con una cerca paralela a uno de los lados del rectángulo. ¿Cómo puede el campesino realizar esta tarea de tal manera que minimice los costos de la cerca? Entonces tenemos la forma del terreno, que es un rectángulo, y tenemos aquí la división que nos habla de la cerca. Entonces, como sabemos que el área del rectángulo es base por altura y que XY, que lo tenemos definido aquí, es igual a 458 metros cuadrados. Entonces, definimos el perímetro de la cerca. El perímetro de la cerca sería el mismo perímetro del rectángulo, que sería este lado más este lado por este lado de Y más este lado de Y. Sería 2X más 2Y. Y le sumamos la división que están haciendo del terreno, que es una Y más. Entonces tenemos que P es igual a 2X más 2Y más Y es igual a 3Y. Entonces 2X más 3Y. Y esta ecuación que definimos, pues es la ecuación para definir el perímetro total de todo el terreno. Sabemos que a mayor perímetro se utiliza más cerca y a menor perímetro se minimiza pues la cerca utilizada, por ende ese costo también se minimiza. Eh, ya que tenemos definido completamente esa ecuación del perímetro total, entonces, en esta ecuación del área, que es X por Y es igual a 458 metros cuadrados, pues despejamos una de las variables, que sería la variable Y, que es igual a 458, y esta X que está multiplicando pasa a dividir, sería 458 sobre X. Entonces establecemos el perímetro en función de X, o sea, establecemos en la ecuación del perímetro en función de X. Reemplazamos Y en esta ecuación. Tenemos que 2X más 3Y. Reemplazamos esa Y por 458 sobre X. Tenemos que P de X es igual a 2X más 1374 sobre X. Como X lo tenemos de denominador, entonces establecemos ese dominio de la función, siendo que X debe ser mayor a 0 para que se cumpla esa función. Entonces procedemos a hallar los puntos críticos para calcular la derivada de la función. Eh, para eso tenemos la función p de x, 2x más 1374x a la menos 1, que es igual a decir 1374 sobre x. Entonces hagamos la ecuación, la derivada, o p', que es igual a, como tenemos aquí este término 2x, la derivada de 2x es igual a 1. Como tenemos un exponente de 1, lo pasamos a multiplicar por este 2 que está multiplicando, sería 2 por 1, 2. Y al exponente le restamos 1, entonces sería 1 menos 1, más, igualmente hacemos en este caso, tenemos que x está a la menos 1, entonces este menos 1 pasaría aquí a multiplicar a este término, 1374, y a la x, al exponente le restamos 1. Entonces sería que aquí x exponente de 1 menos 1 es 0, entonces nos quedaría el 2 solito, más 1374 por 1, más por menos menos, nos quedaría menos 1374 x a la 1 menos 1, 2, entonces sería x a la menos 2. Entonces pi' es igual a 2 más por menos menos 1374 por x a la menos 2. Entonces se procede a igualar esa función a 0. Ya que para hallar un punto crítico de la función se tiene que la función prima evaluada en un punto del dominio, cualquier punto del dominio, su resultado debe ser 0. Entonces igualamos esa función, esa derivada a 0.
tenemos que 2 menos 1374x a la menos 2 es igual a 0. Entonces, este 1374x a la menos 2 lo pasamos aquí al otro lado a sumar. Tenemos 2 igual a 1374x a la menos 2, que es lo mismo que tener 2 igual a 1374 sobre x a la 2. Recordemos que este x a la menos 2 es igual que tener en el denominador x a la 2. Entonces, este x a la 2 pasa acá a multiplicar y este 2 pasa acá a dividir. Entonces, tenemos que x a la 2 igual a 1374 sobre 2, que es igual a 687, esta ecuación. Este exponente a la 2, pasa al otro lado como raíz cuadrada. Entonces, tendremos que x es igual a raíz cuadrada de 687, que es lo mismo que 26.2106. Entonces, ya tenemos ese valor de x. En el caso de las raíces cuadradas tenemos dos resultados, el resultado positivo y el resultado negativo. Como las longitudes, pues en este caso se expresan en términos positivos, pues vamos a trabajar con el resultado positivo de la raíz cuadrada. Eh, entonces procedemos a definir si el punto crítico que hemos encontrado, el valor de x, es un máximo o es un mínimo. Entonces definimos la segunda derivada de la función. Entonces tenemos que P' es igual a 2x menos 1364x a la menos 2. Pues tenemos que sacarle la segunda derivada. Entonces recordemos que la derivada de 2, la derivada de una constante es 0. Entonces procedemos a seguir sacando la derivada de 1374x a la menos 2. Recordemos que este menos 2 pasa acá a multiplicar a la base, pasa a multiplicar a la base y al exponente se le resta 1. Entonces sería menos 2 por menos 1374x a la menos 2. Entonces tenemos que menos por menos más. 2 por 1374 es 2748 y x menos 2 menos 1 sería menos 3, x a la menos 3. X a la menos 3. Entonces reemplazamos ese punto crítico en la segunda derivada. Ese punto crítico que habíamos sacado, ese valor de x. Tenemos que x es igual a raíz cuadrada de 687. Entonces p doble prima de x o la segunda derivada de x, la segunda derivada de p en x, que es raíz cuadrada de 687, es igual a 2748 por raíz cuadrada de 687 a la menos 3, que este resultado es igual a 0.1526. Entonces, al obtener este resultado, 0.1526, según el teorema, que sea una función f para la cual f en segundo orden existe un intervalo AB que contiene el número crítico C. Entonces, si f en su segundo orden de derivada es mayor a 0, es un mínimo relativo. Entonces, tenemos que este término es mayor a 0, que es 0,15. Entonces, eh, en este resultado, pues, es un mínimo relativo. Definimos que es un mínimo relativo. Eh, Ahora tenemos que x es igual a raíz cuadrada de 687, que es igual a lo mismo que tener 26.2106. Ese es el valor de x. Entonces vamos a calcular el valor de y reemplazando este valor de x. Y es igual a 458 sobre x. Entonces reemplazamos esta x por raíz cuadrada de 687, que es igual a 2 veces la raíz cuadrada de 687 sobre 3, que es igual a 17.4738. Ese es el valor de y. Ese es el valor de y. Entonces, procedemos a establecer estas definiciones, estos resultados en la ecuación de perímetro que inicialmente habíamos establecido, que era P igual a 2x más 3y, que era el perímetro del terreno. Ya tenemos los dos valores de x y y. Entonces tenemos que P es igual a 2x más 3y es igual a 2 por raíz cuadrada de 687 más 3 por 2 veces la raíz cuadrada de 687 sobre 3, que es igual a 4 raíz cuadrada de 687. Este resultado es 104.8427. Entonces, en conclusión, tenemos que el terreno
que tiene una dimensión de largo de 26.2106, que es el valor de los lados de X, y el ancho, que es el valor de Y, que es 17.4738. O sea que un lado de estos vale 17.4738. Este vale 17.4738. Igualmente este lado vale 17.4738. Todo ese perímetro que debemos cercar, el agricultor debe disponer de 104.8427 metros cuadrados para que el terreno quede totalmente cercado. Eh, Hicimos esta gráfica en GeoGebra donde definimos la función P en función de X. Observamos que esta gráfica viene una gráfica decreciente. En este lado podemos observar que llega a un punto mínimo, y realiza un punto de inflexión y vuelve y continúa creciente hasta el infinito. Entonces, al definir ese punto mínimo, donde la gráfica hace inflexión, nos da que es el punto 26.21, que es el valor de X, que es el valor de X que habíamos sacado, y el 104.84, que es el valor de todo el perímetro, o sea, el valor de la función en X, que es el resultado de todo el perímetro que debe cercar el agricultor. Muchas gracias.